Celestial, gracias de nuevo por esta oportunidad para adorarte, no solo con cantar juntos para tu gloria y honra, sino también por escuchar tu palabra, para dejar que tu espíritu la asilime a nuestras vidas. Y pedimos, Padre, que nos llenes de nuevo en tu espíritu, para que tu palabra nos siga transformando a la imagen de tu Hijo Jesús. Porque solos en nuestra carne no lo podemos hacer. Llénanos de nuevo en tu espíritu para que tu Hijo Jesús se glorifique no solo durante este tiempo, sino todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Éxodo 12, 29. Vamos a ver ya la última plaga con que Jehová hirió a los egipcios. La noche en que murieron los primogénitos. Y antes de leer, solo voy a mencionar una observación sobre nuestra lectura de la palabra de Dios. A veces, cuando alguien dice, por ejemplo, vamos a ver la última plaga, la muerte de los primogénitos, puede ser que hay alguien entre nosotros, no voy a señalar a nadie, que hay alguien entre nosotros que diga, ya sé esta historia. Ya lo leí, ya sé lo que pasa. Y en realidad esta expresión es algo bastante peligrosa. ¿Por qué? Bueno, le doy un ejemplo. Si le digo a la gente, mire, vamos a hablar de la última plaga de la muerte de los primogénitos, y vamos a decir un adolescente, no estoy criticando a nadie en particular ni a ningún grupo, pero solo por el ejemplo, un adolescente dice, ya sé de esta historia. Probablemente hace referencia al hecho de que cuando era niño, escuchó esta historia, tal vez en la escuela dominical. Pero el peligro sería que si siendo adolescente está dependiendo en un conocimiento de la palabra de su niñez cuando era niño, este conocimiento será suficiente para ayudarle en todo lo que puede como adolescente. Probablemente que no. Sí sabe lo que pasa en esta historia, pero la sabe a nivel de los niños. Y ahora como adolescente tiene que conocer mejor, escuchar otra vez esta historia, porque hay cosas allá en esta historia que probablemente nunca escuchó o nunca aplicó a su vida como puede ahora. Y esto solo pasa a los adolescentes, ¿verdad? Nosotros los adultos nunca jamás vamos a tener un problema así. No, al contrario, imagine, decimos, ya escuché esta historia, ya a mis 40 años de edad, dice, o porque uno lo estudió hace 20 años en un retiro para jóvenes. Y este conocimiento que recibió en la conferencia de los jóvenes va a ser suficiente ahora para los 40 años de edad. Posiblemente este conocimiento no será suficiente. La palabra, claro, va a ser suficiente, pero su conocimiento, si está dependiendo en lo que aprendió hace 20 años, probablemente no va a ser suficiente para los nuevos retos de su vida, para las nuevas tentaciones, para tantas cosas más, los nuevos éxitos y tantas cosas de que tiene que enfrentar ahora. Pero ya después de los 40 años no necesitamos aprender más sobre la Biblia, ¿verdad? Porque ya sabemos todo. No, lo que imagino es que aún a los 80, a los 90 años de edad, nunca vamos a poder decir, ya sé esta historia de la Biblia. Creo que siempre va a haber algo nuevo, un ángulo, una perspectiva de que nunca vimos antes, para ayudarnos por la gracia de Dios
en el momento nuevo y presente que estamos viviendo. ¿Tiene sentido? Entonces, así queremos mirar esta última plaga de la muerte de los primogénitos. Y vamos al versículo 29 de Éxodo 12. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Y así pasó. Y uno dirá, un momento, ¿solo 2 versículos? Sí, esta plaga ocurrió, este evento, en solo 2 versículos. Y uno dirá, ¿y esto es todo? Pues sí, esto es todo en cuanto al evento. Dirán, mire, pero ¿cómo entró la muerte a las casas de los primogénitos? ¿Qué pasó? Que Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón y todo lo demás, y se levantó aquella noche Faraón. Entonces hubo algo que despertó a los otros. No era una muerte en que pues todos no vieron, nadie vio nada hasta que se levantaron por la mañana y encontraron, el primogénito se nos falleció. No, algo pasó que le llamó la atención a todos esta noche para que despiertos reconocieron a medianoche el primogénito ha muerto, no solo en nuestra casa, sino de las casas de nuestros vecinos. Tuvo que haber algo llamativo, algún alboroto, tal vez unas densas tinieblas que entraron por la casa y todos pudieron sentir la presencia de la muerte. ¿Qué pasó? Bueno, pasó igual como leí en los 2 versículos. Y dirán, pero tiene que haber algo más. Bueno, pastor, ya sabía de esto. Ya sabía que Jehová hirió a los primogénitos. Pues, ¿qué más hay? Pues, así nos describió y a veces nos choca si llegamos a la Biblia con la actitud de Hollywood. Si queremos ver como una película de horror, que entró la muerte en densas tinieblas con una hacha y mientras como es casi la época de Halloween, que tal vez como una de estas películas de terror que llegó la muerte y no hay nada de esto acá. Es verdad, no hay ningún detalle así, a menos que pusiéramos nuestra imaginación, simplemente no hay ningún detalle. Porque Dios escogió una forma tan aburrida entonces para narrar estas historias. Pues no es que Dios quería aburrirnos, es que Él tiene otra meta que no es el entretenernos. El entretenernos no está entre la prioridad de Dios en estos 2 versículos. Tiene otra prioridad. ¿Cuál será esta otra prioridad? Pues lo vamos a escuchar otra vez, considerando algunos versículos anteriores. Miren, por ejemplo, con un dedo en Éxodo 12, vuelvan un momento a Éxodo 4. Éxodo 4, 22. Éxodo 4, 22. Esta es parte de la conversación entre Jehová y Moisés, cuando Moisés no quería volver a Egipto para
para rescatar a Israel y Dios insistió que sí, tú vas para Egipto para rescatar a mi pueblo. Recuerden estos dos versículos, Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu primogénito. ¿Recuerdan estos dos versículos que vimos hace unos meses? Ya. ¿Qué nos comunica ahora Éxodo 12, versículos 29 y 30? Aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de ¿quién? Faraón. Dios cumplió su palabra. Miren otro ejemplo, Éxodo 11. Vuelvan al capítulo anterior, Éxodo 11. Éxodo 11, versículo 5. Versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. ¿Desde quiénes? Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta quién? El primogénito de la sierva o la esclava que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Entonces así describe la muerte de todos, desde la familia más alta en Egipto hasta la familia más baja en todo Egipto y hasta los primogénitos de las bestias. Volvamos a capítulo 12 entonces. Capítulo 12, versículo 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono ¿hasta quién? El primogénito del cautivo, del más bajo, que estaba en la cárcel. ¿Y qué más? Todo primogénito de los animales. Simplemente repite lo que dice en el capítulo 11, solo cambiando el representativo del grupo más bajo. ¿Por qué lo repite? Para demostrar que nuestro Dios es fiel. Cumple su palabra. Si es una promesa, si es una declaración de condenación, siempre cumple su palabra. Miren también otra vez capítulo 11, versículo 6. En 11:6. ¿Qué dijo Jehová a Moisés en 11:6 del libro de Éxodo? Y habrá ¿qué? Gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Volvamos entonces a Éxodo 12, versículo 30, 12:30. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo ¿qué? Un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Entonces, ¿qué hay en estos dos versículos? Otra vez, no tiene la intención de entretenernos con una gran historia como haría Hollywood, pero el Espíritu Santo tiene otro propósito. Quiere que nos maravillemos de la fidelidad de Dios. Lo que Dios dijo, Dios cumplió. Dios es fiel. Lo que Dios dice, se va a cumplir. Dios no miente como nosotros los seres humanos. Dios no miente, no engaña a la gente. Dios no nos da promesas solo para que nos
emocionemos por un momento y luego pues nos quedamos decepcionados. Dios es fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas para bendición, para condenación, lo que sea. Cuando Dios habla, siempre cumple su palabra. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos del relato de esta última plaga. No es para que nos quedemos entretenidos y pues maravillados en cuanto a cuán grande e impresionante era este evento. Sí, era grande e impresionante. Hubo gran clamor después. Pero el Espíritu Santo quiere dirigirnos a Dios para decir, ¿ves la fidelidad de Dios? ¿Ves cómo exactamente como Él habló, así cumplió? ¿Te acuerdas de la desesperación de Israel en esta primera entrevista de Moisés y Aarón con Faraón? Cuando Faraón les aumentó la tarea de los ladrillos por no proveerle paja. ¿Recuerdan la desesperación de Israel? Maldijeron a Moisés y Aarón por haber hablado con Faraón de esto. Pero ahora, ¿qué debe reconocer todo Israel? Nuestro Dios es fiel. No lo pudimos experimentar en esa entrevista al principio, pero una y otra y otra y otra vez hemos visto que nuestro Dios es fiel. ¿Estamos de acuerdo? Pues si no estamos de acuerdo, o sí, pues así ha dicho Dios, y Él es siempre fiel a su palabra. Toda la nación puede confiar en las palabras de Dios. Y esta fidelidad va a ser algo que disfrutan los israelitas en la Pascua también. Pues miren, por ejemplo, en Éxodo 12, versículo 42. Hablando de los otros eventos de esta noche, que vimos versículo por versículo ya en la escuela dominical, dice en versículo 42, es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto, cuando celebran la Pascua. Esta noche deben guardarlo para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, ¿qué van a hacer con el hecho de que Dios es fiel? Van a recordar esta fidelidad cada año que celebran la Pascua. Celebran la Pascua mientras sus hijos siguen creciendo, mientras sus nietos están creciendo, van a seguir cada año celebrando la Pascua para recordarles de qué. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Él cumplió su palabra cuando dijo que iban a morir todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón hasta el más bajo, el cautivo en la prisión. Jehová cumplió su promesa y así van a escuchar una y otra vez sus hijos. Cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando tienen sus propios hijos, cuando llegan a ser grandes y de mayor edad también, van a seguir escuchando una y otra vez en cada etapa de sus vidas. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Va a ser algo de por 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Van a recordar esta lección principal. Nuestro Dios es fiel. Vamos a dejar de trabajar hoy. ¿Por qué? Porque es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura.
¿Por qué celebramos la fiesta de los panes sin levadura? Porque nuestro Dios es fiel, porque cumple sus palabras y así pasó esta noche cuando nos redimió de la esclavitud de una vez y nos tocó preparar nuestros panes sin levadura y comerlas así para recordar la fidelidad de Dios. Vamos a celebrar esto por 7 días. El primer día, el segundo y el último día no tienen que trabajar. Así sería este mensaje repetido para que todos reconocieran otra vez la fidelidad de Dios. Ahora entendemos un poco mejor por qué el Espíritu Santo narró esta última plaga de esta manera. Muy bien, vamos a ver otra cosa que tal vez no tomamos en cuenta cuando leemos de esta última plaga. Miren quiénes pueden participar en la Pascua. Versículo 37, no, disculpe, versículo 43. Versículo 43 de capítulo 12 de Éxodo. Éxodo 12, 43. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿A qué refiere extraño? Extranjero. Ningún extranjero comerá de ella, podemos decir. Entonces, en la lista de los invitados, no podemos incluir a ningún extranjero, dirían los israelitas. Correcto. En la lista de los invitados no puede aparecer el nombre de ningún extranjero. Mas todo siervo humano, todo esclavo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hayan circuncidado. ¿Qué tal si el esclavo no quiere ser circuncidado? Es esclavo, no, pues él no tiene derecho a decir que no va a ser circuncidado. Todo esclavo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo haya circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ello. El extranjero y el jornalero será el que solo trabaja en Israel por un tiempo. Pues han abierto una nueva obra de construcción, le tienen un trabajo de por 3 meses, vive entre ellos por unos 3 meses y ocurre la Pascua. ¿Puede comer la Pascua? No, prohibido. Se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Entonces, si uno dice, ya me he aburrido de esta fiesta de todos los años, una vez al año, cada año tenemos que celebrar la Pascua. No, toda la congregación de Israel. Si uno es parte del pueblo de Israel, va a participar en la Pascua una vez por año. No importa si le parece aburrido o inútil o lo que sea, si de veras tiene fe en el Dios de Israel, entonces tiene que participar en la Pascua. Mas si algún extranjero mora contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará. Será como uno de su nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, por esta pregunta en cuanto a quiénes pueden participar en la Pascua, ¿cuál es el punto clave, el punto más importante que entender en cuanto a la participación de la Pascua? ¿Qué tiene que tener todo varón? Tiene que ser circuncidado. Si no es circuncidado, no puede participar en la Pascua. Si es circuncidado, entonces puede participar. Si quiere participar y es incircuncidado, ¿qué tiene que hacer? Ser circuncidado. Entonces puede participar. Fíjense cómo la circuncisión que nos describió Génesis 17 nos dice lo esencial para participar en la Pascua. Ahora, ¿por qué es importante esto?
Uno puede decir, ok, muy bien, entiendo. Entiendo que uno tiene que ser circuncidado, el varón tiene que ser circuncidado. ¿Y qué tal la mujer? Pues la mujer estaría bajo la protección de un hombre circuncidado y ella puede participar entonces. Es decir, su papá o su esposo o, si es esclava, el dueño de ella es circuncidado, entonces ella puede participar también. Pero ¿por qué será importante toda esta pregunta de quiénes pueden participar en la Pascua y quiénes no? Estábamos en apuros para salir de la esclavitud de Egipto. Estamos imaginando que todo un grupo, como vimos en la escuela dominical, casi 2 millones de personas ahora se han levantado en un día para salir de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué están hablando entonces de quienes pueden participar en la Pascua o no? Pues por esta razón, vuelvan un momento a Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 37. Éxodo 12, 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie. Este es el primer paso de su viaje. Han tomado la ruta interestatal. No tenían en ese entonces, pero ya tienen la idea que tomaron la ruta de Ramesés a Sucot. ¿Cuántas personas? 600,000 hombres de a pie. Entonces no están contando las mujeres ni los niños, solo los hombres son 600,000. Sin contar los niños. Miren versículo 38, también subió con ellos. ¿Quiénes más subieron con ellos? Gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Quiénes son esta gran multitud? No son israelitas. Recuerden lo que dijo el versículo 37. Los hijos de Israel, como 600,000 hombres de a pie, esta grande multitud es de otras naciones, de otros grupos. Ahora, ¿recuerden cuántos años estuvieron en Egipto los hijos de Israel? 400. ¿Y qué pasará entre los israelitas y las otras naciones que viven alrededor, incluyendo los egipcios, durante 400 años? Se mezclaron exactamente. Pues si usted es colombiano y ahora vive acá en Estados Unidos, seguramente sus hijos se van a casar con colombianos. No, puede ser que sí, puede ser que no. Y sus nietos se casarán con colombianos, solo colombianos. Solo van a tener novias colombianas sus hijos. No se aceptan novias de ningún. Tal vez esto tiene como ley en su casa, no sé. Pero ¿qué van a encontrar? Sí, van a ser de todas las naciones. Como evidencia, mis antepasados eran eslovenos, húngaros, ucranianos, ingleses, alemanes, húngaros también. Imagine, así pasa con un pueblo, no con todos necesariamente, pero mientras pasan las generaciones hay gente de otras naciones que se mezclan en la familia de uno, y igual pasó con los hijos de Israel. Piensen entre los primeros. Abraham tuvo otra esposa además de Sara y además de Setura. Recuerden de Agar. ¿De dónde era Agar? De Egipto. Era egipcia ella, era de otra nación, otra raza. O piensen en el mismo José en el libro de Génesis. ¿Con quién se casó José?
con una egipcia, con una hija de un sacerdote de entre los egipcios. También vimos la historia de Judá, que se casó con una cananea y luego pues cuando ella falleció tuvo relaciones con su nuera. Toda esta historia ya leímos en Génesis, y tuvo hijos con ella. ¿Y qué tal el mismo Moisés? Moisés se casó con una buena hija israelita, ¿verdad? No, se casó con una madianita, alguien de otro pueblo, de otra nación. Sus hijos eran de una mezcla de dos naciones diferentes. Entonces, esto es algo típico y común. Entonces, en esta gran multitud había descendientes de Israel que tal vez eran de una mezcla de otras naciones que vivían cerca, como los eteos o los egipcios o los ismaelitas o cualquier otra nación que vivirían por allá. Habían algunos israelitas, vamos a decir, de sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Pero recordando, claro, que los hijos de José eran Manasés y Efraín, que eran hijos de la esposa egipcia de José. Entonces, ¿qué hizo Jacob para que estos nietos no fueran menospreciados por ser de una mezcla de razas? ¿Recuerdan? Los adoptó como hijos suyos, para decir, ahora, ustedes dos, Efraín y Manasés, no están al nivel de los nietos, ustedes están al nivel de los hijos míos. Ustedes son iguales como hijos míos. Y todas estas tribus de Efraín y Manasés eran tribus de una mezcla de los israelitas y de los egipcios. Entonces, en parte, esta gran multitud son una gente que tal vez a medias se identifica con Abraham, Isaac y Jacob. Tal vez no han sido circuncidados todavía, pero de alguna manera están atraídos hacia el pueblo de Israel, a tal punto que los acompañan. Otros seguramente son otros esclavos que dicen, estoy harto de vivir en Egipto, veo que algunos esclavos tienen la oportunidad para salir, voy a acompañarlos a ellos. Puede ser otros que han trabajado con los hijos de Israel, que han convivido con ellos, que dicen que ahora, como Ruth en el Antiguo Testamento también, una moabita, que dice, ahora quiero seguir el Dios de ustedes. Ya he visto las plagas, la evidencia de su poder, la evidencia de su fidelidad, y ya no quiero seguir mis dioses falsos. Quiero seguir a tu Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel. Entonces hay los hijos de Israel, los que están identificados por ser parte de las tribus de Israel, y una gran multitud que de alguna forma se identifica con Israel y los acompaña en este viaje. En este grupo, esta gran multitud, ¿quiénes pueden participar en la Pascua? Cuando llegan a celebrar la primera Pascua juntos después de un año, en este grupo, en esta gran multitud, ¿quiénes van a poder participar en la Pascua cuando lo celebran en un año? Exactamente, estaban prestando atención. Todos los circuncidados. Si ellos son circuncidados, no importa si sus abuelos eran egipcios, no importa si pues vienen de otra raza, si ellos son circuncidados, son parte de Israel también. Mírenlo bien otra vez en el versículo 40, déjeme ver, sí, 48, 12:48.
Lo han encontrado. Si algún extranjero mora contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de su nación. Ahora es contado como israelita. Wow, aunque fuera egipcio, sí, es contado como israelita. Es impresionante cómo ahora la inclusión en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, no se basa solo en la biología, no se basa solo en la sangre, sino en la circuncisión. Y uno dirá, un momento, pastor, ¿quiere decir que no somos del pueblo de Dios a menos que seamos circuncidados? No, recuerden cómo es lo que estudiamos en la carta a los Gálatas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo somos parte de la familia de Dios? Por fe en Cristo Jesús. Uno que no es de la familia de Abraham puede ser parte de la familia de Abraham por tener la misma fe de Abraham, en que uno es justificado por fe en el Señor Cristo Jesús. Recuerden, este es otro tema, no lo voy a volver a mencionar, sino para decir desde ahora, desde las raíces, Dios quiere incorporar a todas las naciones en sus promesas. No es solo el trato de que naciste de una judía de sangre de 100%. Este no es el requisito para ser parte de la familia de Dios, sino que uno que tiene fe en el Señor a tal punto en este entonces que sea circuncidado es incluido, sea como sea la nación de donde ha venido. ¿Tiene sentido? Amén. Ok, entonces vamos a recordar en esta historia, o primero, estos dos versículos que relataban. Eran para entretenernos con todo el terror que causó Jehová Dios el día de la muerte de los primogénitos. ¿Este fue el propósito de estos dos? No. ¿Cuál fue el propósito? De marcar o subrayar la fidelidad de Dios, exactamente, la fidelidad de Dios. Y vamos viendo que en este relato también nos va enseñando que Dios abre paso a todas las naciones la oportunidad de poder participar en las promesas dadas al pueblo de Dios. Entonces, estas dos cosas queremos guardar en mente por el momento para hablar de otro grupo que aparece en este relato. Este otro grupo, en capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Qué dice en capítulo 13, versículos 1 y 2? Jehová habló a Moisés diciendo, conságreme, pongan aparte para mí, ¿a quiénes? Todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y no solo estamos hablando de mío es en un sentido de aprecio o de emoción. Si era el primogénito de un cordero, ¿qué pasaría a este animal? Sería sacrificado a Dios. Esto era la forma de redimirlo, que derramara la sangre en muerte este animal, porque este primogénito un cordero fue redimido o entregado a Dios, consagrado a Dios. Y entonces los seres humanos, ¿qué pasa a todos que somos primogénitos de los seres humanos? Somos sacrificados en un altar ante Dios. No, nuestra redención viene de otra manera, que veremos en los próximos capítulos, que será por medio de 5 ciclos de plata. Será por una ofrenda dada en el tabernáculo a Dios, así los
los primogénitos de los seres humanos serán redimidos. Entonces, nos da más detalle, versículo 11 en adelante. Otra vez considera, estamos hablando de la muerte de los primogénitos en una noche en Egipto, ¿verdad? ¿Y por qué llegamos a hablar de los extranjeros y luego a los primogénitos? ¿Qué clase de narrativa es esta? Esto no va a ser película, por lo menos no va a ser una película que va a ser un éxito de la taquilla. ¿Por qué, pues, están hablando de estas cosas? Para hablar de la fidelidad de Dios, para demostrar que Dios está abriendo la salvación a todas las naciones. Y ahora a ver qué dice en cuanto a los primogénitos. Otra vez versículo 11, capítulo 13, versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te lo ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Otra vez en la escuela dominical vimos el asno es un hombre inmundo. El asno, wow, qué confusión de vocabulario. La lengua está corriendo más rápido que el cerebro hoy. El asno es un animal inmundo que no se puede sacrificar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿sacrifican al primogénito de los corderos? Sí, claro que sí. Pero el asno no es animal de sacrificio. ¿Cómo lo va a redimir entonces? Por intercambiarlo con un cordero. El asno lo redimirás con un cordero. Si no lo redimes, pues no es tuyo, es de Jehová, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué pasará si uno no redime a su primogénito? Uno no quiere saber. Mejor redimirlo de una vez. Un cordero o pues los 5 siclos de plata. Cuando mañana te pregunta tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en tierra de Egipto, ¿a quién? A todo primogénito. ¿Desde quién? Desde el primogénito humano hasta quién? El primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová ¿todo qué? Todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Cuántas veces se ha dicho primogénito en un solo versículo? 1, 2, 3, 4, 5 veces. 5 veces en un versículo dice primogénito. ¿Será que Dios quiere llamar nuestra atención sobre algo? Primogénito, 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 primogénito. ¿Por qué lo repite? Bueno, lo repite por varias razones. Ahora imagínese que usted vive en Israel en esa época. Israel acaba de ser plantado en la tierra prometida. Entonces, una de las primeras cosas que va a hacer cuando llegue esta temporada del año es celebrar ¿qué? La Pascua. Hay que celebrar la Pascua. ¿Por qué? Para recordar lo que Dios hizo por nosotros en Egipto, instruir a nuestros hijos en esto. Y sobre todo, ¿de qué vamos a recordar cuando les contamos de la última noche, de la última plaga?
la fidelidad de Dios, la muerte de los primogénitos y sobre todo de la fidelidad de Dios, exactamente como nos prometió, así hizo Dios. ¿Y a quiénes mató? A los primogénitos de entre los egipcios. Ok, a los primogénitos de entre los... Y sabes, papá, pues ahora tenemos unos nuevos corderos, ahora en el rebaño. Y tú mataste a los de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Pues le va a explicar, hijo, es porque todo primogénito macho es de Dios. Y pues me tocó sacrificarlo entonces, porque es de Dios, no es mío. Simplemente le di a Dios lo que le pertenecía a Él. Pero papá, yo soy primogénito también. ¿Qué me pasará a mí? Ya estás redimido, hijo. Ya estás redimido. Que fuimos al santuario y le dimos por la vida tuya 5 ciclos de plata. Entonces soy redimido. Sí. Y no solo esto, eres circuncidado también al 8º día, igual como Dios nos mandó en el libro de Génesis, como Dios dijo a Abraham. Entonces tú puedes participar en la Pascua cuando la celebramos pronto. Entonces puedo invitar a mi amigo Eteo. Pues desafortunadamente no, hijo. Él no es circuncidado. Él no es creyente, no puede participar en la Pascua. Y así uno enseñaba a sus hijos en la familia de Israel y una y otra vez iban a escuchar varias palabras, especialmente la palabra, ¿cuál era la palabra que escuchamos 5 veces en un versículo? Primogénito, primogénito. Ahora imagínese que usted se ha criado en esto desde niño pequeño, desde niña pequeña, usted ha escuchado esta conversación entre los varones y que el primogénito. ¿Y qué significa la palabra primogénito? El primer varón nacido, ¿verdad? Obvio, así acabamos de ver en este pasaje. Pero tiene otro significado también. Otro significado. Sí, vuelvan a mirarlo en Éxodo capítulo 4. Éxodo 4, versículo 22. Leímos estos versículos en el principio del sermón. Lo vamos a ver otra vez. Éxodo 4, 22. Recuerden la conversación entre Moisés cuando él no quiere volver a Egipto y Dios le dice que sí. 4:22, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, ¿mi qué? Mi primogénito. ¿Es Israel la primera nación macha? No, es la última nación. Ya existían los egipcios y los heteos y los cananeos, y los ismaelitas, los moabitas, los amonitas y tantos otros hitas que hemos visto en el libro de Génesis y en Éxodo. Ya todos ellos existen antes de que llegue Israel. Pero dice Dios, Israel es mi primogénito. ¿Qué querrá decir esto? Israel es la nación escogida de Jehová Dios. Es la primera en importancia, la primera en eminencia, porque son muy numerosos. No, podemos ver en Deuteronomio 7, si deseas, que Dios los escogió no porque eran los más numerosos ni los más poderosos, son los más débiles, eran esclavos, por favor.
pero Él de su voluntad los escogió, porque había hecho las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, había hecho su pacto con ellos y es un Dios fiel. Es el Dios fiel a sus promesas, fiel a su pacto, y por eso Él ha decidido que Israel es su primogénito. Entonces, con toda esta memoria de la primogenitura y nos nacieron algunos corderos más, tenemos que sacrificar a los primogénitos. Y fíjese, nos nació el primogénito de una asna, entonces tenemos que redimirlo. Pues fíjese, nuestro hijo tuvo un hijo, su primogénito, él tiene que redimir. Hay toda esta preocupación por toda la vida en cuanto a la primogenitura, pero no solo por ser el primer nacido, sino por su eminencia, por ser el escogido por Dios, por su importancia en la familia y en toda la sociedad. Y este primogénito pertenece a Dios. ¿Tiene sentido hasta ahora? Pues vamos a cerrarlo entonces en el Nuevo Testamento. Vayan a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1:15. La carta a los Colosenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 1. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. La carta a los Colosenses del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Habla de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. ¿Quiere ver cómo es Dios? Miren al Señor Cristo Jesús. Él es la imagen perfecta de Dios. Como nos dice luego en esta carta, toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús, corporalmente. Impresionante. Él es la imagen del Dios invisible. ¿El qué? El primogénito de Israel. Así dice. De toda la creación. Él tiene la preeminencia en toda la creación. ¿Será que Jesús, el Hijo de Dios, empezó entonces en la creación? No. Cuando habla de Jesús y la primogenitura, sí, es una referencia de que nació de la Virgen María, pero también que es desde la eternidad, es Dios. Mire lo que dice el versículo que sigue, ahí lo explican. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. ¿Hay algo fuera de todas las cosas? Solo Dios. Solo Dios existe fuera de todas las cosas. En Él ya existió. Cristo Jesús era deidad, era Dios. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así describe su primogenitura, su eminencia, su excelencia sobre toda la creación. Toda la creación es creado por Él y para Él. Él es antes. ¿Antes de qué? Antes de todas las cosas. Una descripción que solo puede ser de Dios. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten
o existen. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Quién está en control de todos los movimientos, aun cuando arranque el carro para salir manejando? ¿Quién está en control de toda esta tecnología? Pues Nissan, Toyota, pues ellos inventaron estas cosas, ¿verdad? No, son las leyes de la ciencia. Las leyes de la ciencia. Todas las cosas en Cristo Jesús subsisten. El hecho de que cuando arrancamos el carro podemos salir a manejarlo es debido al Señor Cristo Jesús, porque todas las cosas en Él subsisten. ¿Tiene sentido? Entonces cuando se falla el motor de mi carro, ¿será culpa de Jesús? No culpa de Él. Pero seguramente Él nos quiere enseñar una lección a través de un motor que no funciona. Tal vez nos está batallando contra nuestro enojo, nuestra impaciencia. Cristo está en control de todo. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Quién es el primero resucitado de entre los muertos? Nuestro Señor Cristo Jesús. Y si estamos en Él, vamos a ser resucitados también. Para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está esta palabra otra vez con primogenitura, preeminencia. ¿Me siguen hasta ahora? Amén. Muchos dicen que, pastor, gracias a este sermón ha sido muy largo, vas a terminar, ¿verdad? No, solo tenemos un pasaje más, pero uno bien importante, porque volviendo a ver, ¿cuál es el mensaje principal acerca de Dios en este relato de la muerte de los primogénitos? Este atributo de Dios, ¿cuál es? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios para Israel y para otros también. Sí, a todos que se juntan con su pueblo, con el pueblo de Israel. En este entonces por la circuncisión, nosotros por la fe en Cristo Jesús. Él es fiel a sus promesas, aún a nosotros también, aunque no somos descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob. Y entre todos recordamos que hay uno en particular que tiene la preeminencia. De hecho, él fue nombrado por este nombre que aparece una y otra vez, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Esta palabra era primogénito, gracias, el primogénito, para enseñar que él debe, igual como había la preeminencia de los primogénitos en el Antiguo Testamento, ahora nosotros en el Nuevo tenemos este enfoque, ¿no?, en el primogénito nuestro, el Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido hasta ahora? Gloria a Dios. Entonces vamos a cerrar este sermón en Romanos 8. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, 28 y 29, disculpe. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 y 29. ¿Listos? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿amas tú a Dios? Gloria a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Bien, qué maravilloso. Todas las cosas fáciles, difíciles, exitosas, las cosas de tribulación, de ansiedad, lo que sea, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Este bien no es definido por usted. Este bien es definido por Dios, que les llamó de acuerdo con su propósito. Ahora, ¿qué es este propósito? Que es mi bien, a que todas las cosas llegan. Versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueron hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Este bien que Dios tiene para ti, este bien por lo cual ha predestinado tu vida, este bien es ser rico y millonario, que Dios le prospere mucho. No, este no es el bien. ¿Cuál es este bien? Que tú serás hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, con cada éxito, con cada tribulación, Dios te va a hacer más como Cristo Jesús. Va a cambiar su forma de pensar, su forma de reaccionar a los otros, su manera de amar a los otros, su forma de hablar con los otros. Va a cambiar todo en ti para que tú seas más como Cristo Jesús. Este es el bien por lo cual Dios te ha predestinado, que vas a ser como Cristo Jesús. No solo en esta vida, y cuando hasta que seas enterrado, es para la eternidad. Algún día, cuando somos resucitados de entre los muertos, vamos a brillar aún en cuerpos preparados para la eternidad, como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Cristo Jesús. Este es el bien que Dios tiene para nosotros, para que en todo seamos como nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido hasta ahora? Ok. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. La meta de Dios es elevar en alto, glorificar en abundancia a su Hijo. Y una de las maneras por la cual lo hace es llamarlo el primogénito. El primogénito entre muchos que como hermanos se parecen, porque han sido predestinados, cambiados en esta vida, cambiados en la segunda venida del Señor Cristo Jesús para ser como Él, en su forma de hablar y de pensar en lo demás. ¿Y por qué le llama primogénito? Una razón entre varias. Pues tiene que ver con el libro de Éxodo. ¿Se acuerda cómo iba a ser su mentalidad como niño? Escuchando cada año de esta fiesta de 7 días en que iban a comer los panes sin levadura, y de lo que pasó a los primogénitos en Egipto. Y no solo los primogénitos en este entonces, sino cada vez hay un nuevo primogénito, hay que redimirlo. ¿Qué palabra le va a sonar regularmente en su corazón y en su cabeza en toda su niñez en Israel? ¿Va a escuchar la palabra? Exactamente, la palabra primogénito. ¿Quién es el primogénito? Pues sobre todas las cosas, el primogénito es el Señor Cristo Jesús. Entonces nosotros acá en el estado de Georgia, viviendo y creciendo pues en este lugar, en esta época, vamos también a concentrar continuamente en el primogénito, la primogenitura, la eminencia, porque Dios nos está formando a la imagen de Él. Entonces no solo vamos a pensar en la primogenitura una vez al año, sino que cada vez que pensamos en el Señor Cristo Jesús, vamos a recordar su primogenitura.
Él es mi hermano mayor. Dios me está formando a la imagen de Él. Y así será todos los domingos, ¿verdad? Oh, más que todos los domingos. Pues, ¿qué tal si estamos, pues, manejando el carro? Espero que no me pase, pero manejando el carro y se me falla el motor. Puedo gritar unas palabrotas bien fuertes, porque si estoy manejando a solas, ¿no? Y gritar y pues enojarme y tirar cosas y decir que este maldito auto y todo lo demás. Y está bien, ¿verdad? No, ¿por qué no? Este no es reflejo del Señor Cristo Jesús. El Señor es manso y humilde. Manso y humilde. Entonces, tengo que ver en cuanto a, Señor, ¿por qué? Bueno, más bien que por qué. ¿Qué quieres cambiar en mí para que en esta situación sea más como tu Hijo Jesús? Porque Él es el primogénito. Tengo el enfoque en el primogénito. Su primogenitura. Soy uno de los muchos hermanos. Y tú me has predestinado aún para esto, para que este bien de ser como tu Hijo Jesús se manifieste en mi vida. ¿Qué quieres que haga ahora, Señor? ¿A quién llamo? ¿A qué hago? ¿Qué miro? Pero confiados en ti. Y así se nos presenta cada ansiedad, tribulación, angustia, éxito, bendición. Todas estas cosas siempre al filtro de que Jesús es el primogénito. Dios me ha predestinado a ser como Él. Así es como esta repetición en la vida de Israel llega a ser una repetición en nuestra vida también, que el enfoque en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias por la paciencia de todos, para poder repasar estos versículos y pasajes, y pido sobre todo que tu Hijo Jesús sea glorificado como primogénito nuestro, el que está en eminencia, el que dio su vida en redención por nosotros, el por quien somos liberados de la esclavitud del pecado. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado en tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te agradecemos. Amén.